Sander Sierra, estudiante de la carrera de Periodismo de la clase de Géneros Periodísticos 1. En esta ocasión conversamos con el destacado periodista Freddy Cueva, quien nos relata sobre su vida como profesional de periodismo. Hay mucha corrupción en el periodismo de Honduras por la escasez de ética. Es que el periodismo hondureño está como está. La banda de corruptores está desde el presidente para abajo. La vena de periodista le sobresaltó desde la secundaria cuando hacía periódicos murales y sus profesores le asignaban tareas de escribir composiciones. Muchos años después, Freddy Cuevas Bustillo es un profesional realizado. Su mayor carta de presentación son 47 años como corresponsal de la prestigiada agencia de noticias Associated Press AP de Estados Unidos, como docente del Departamento de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde se jubiló y actualmente sigue como catedrático en universidades privadas. Originario de Trujillo, pero la mayor parte de su vida se dejó acoger por Tegucigalpa. Trabajó en radio, televisión y prensa escrita. El ameno diálogo con la serie Buen Periodismo transcurrió en la amplia sala de su casa, enclavada en un paraje entre los pinares de Valle de Ángeles. ¿Fueron los retos que ha enfrentado como periodista? Bueno, muchos. Sobre todo en las agencias de noticias el problema es que no es como en los medios locales, que aquí hay mucha censura. Todo, aquí no se puede decir muchas cosas porque no se lo permiten los dueños locales. En cambio, en las agencias es diferente. Ahí más bien le exigen a uno que investigue. Y ahí cuando uno investiga tiene problemas con los gobiernos, me han perseguido, me he tenido que esconder algunas veces, a veces me da depresión, sobre todo en los 80, que fue una época terrible en Honduras. El comisionado de Derechos Humanos, Leo Valladares, descubrió que por lo menos 194 personas desaparecieron en Honduras entre 1979 y 1990. Y fue una época difícil donde los periodistas que investigábamos nos perseguía el ejército y la policía. ¿Cómo se puede hacer periodismo en Honduras sin violar las normas éticas? Mire, por la escasez de ética es que el periodismo hondureño está como está. Hay mucha corrupción. Esa banda de corruptores está desde el presidente para abajo, sobre todo en el gobierno y en la empresa privada. Afortunadamente, estar en una agencia de noticias, uno tiene que usar un escudo para protegerse de tanta corrupción, porque las agencias sí exigen eso. El que es corrupto no trabaja en una agencia de noticias. ¿Cuál es el compromiso que tienen los periodistas con la audiencia? Con la audiencia, decir la verdad. ¿Qué es verdad? Lo que existe, lo que se ve. ¿Hay corrupción en este país? Sí, hay que contarla. Y lo bueno del periodismo es que hay que saber contar la historia. Una historia para uno, una historia humana. Y hay que narrarla como debe ser. Ahí es cuando el periodista se convierte hasta en literato. Hace uso de la literatura, de la narrativa. Porque periodismo sin narrativa no es nada. ¿Qué es lo que le apasiona del periodismo? Lo que me gusta es investigar. Saber decir lo que hay, lo que he cubierto. El nivel de educación de los hondureños cayó y ahora es de 7 años. Entonces, aquí es más difícil escribir. ¿Por qué? Porque ustedes deben escribir para que lo entienda la gente. Dale bien el cuento, usando palabras comunes, nada de sofisticadas. ¿Qué es lo más importante que ha hecho como profesional? Para mí, bueno, cubrir buenas historias, y luego que me he dedicado a la enseñanza, creo que dejo una huella, porque jamás les he dicho a mis alumnos sean corruptos. Por eso siempre les he dicho a mis alumnos, participen, ya sea en presencial o en virtualidad. ¿Por qué? Ustedes tienen que ser reconocidos por sus profesores. El periodista tiene que darse a conocer por fuerza. Ya desde que estudia periodismo, debe notarse la diferencia. ¿Qué piensa del periodismo actualmente en Honduras? Ay, yo tengo un mal concepto. Mucha corrupción. Desafortunadamente, los colegas se han dejado dominar por la avaricia, la ambición. No sé, pareciera que los periodistas no tomamos en cuenta nuestra sociedad. ¿Qué es el periodismo? Los dueños de los medios y los periodistas estamos al servicio de la comunidad, al servicio de la sociedad.
a través de un trabajo decente, a través de un trabajo sin corrupción, viendo siempre en el bien común, que es algo que no entendemos ni los periodistas ni los dueños de los medios. ¿Qué mensaje les da a las nuevas generaciones de periodistas? En primer lugar, que se comprometan con su profesión. Honduras necesita buenos periodistas. A mí me gusta mucho el periodismo norteamericano, porque si ustedes leen el New York Times, el Washington Post, bueno, los periodistas allá hasta hicieron que un presidente cayera del poder. Aquí, ¿cuándo hemos hecho eso? ¿Por qué? A través del periodismo de investigación. Richard Nixon tuvo que abandonar el poder por corrupto. En primer lugar, la cláusula de conciencia. ¿Cuál es la cláusula de conciencia? Que a mí como periodista ningún medio me puede decir, esto no te lo publicamos. La cláusula de conciencia, que en España eso tiene mucha beligerancia. Ningún dueño de medio me puede decir a mí, esta noticia no te la publicamos. Yo me acojo a la cláusula de conciencia.